Bien. Voy a ir poniendo los datos del primer ejercicio mientras esperamos el resto, ¿sí? Tenemos el punto AB que pertenece al segundo cuadrante. Le pongo con números romanos los cuadrantes, ¿sí? Y queremos determinar a cuál pertenecen los otros. Inciso A, este es el punto 1. Inciso A es el punto A menos B. Uy. El B es BA. Bueno, entonces, ¿qué significa que el punto AB pertenezca al segundo cuadrante? Bueno, el dato que me está proporcionando eso es qué signos tienen el A y el B. Esto más o menos lo habíamos charlado en la otra clase, porque habían surgido dudas. O sea, de este dato, yo puedo sacar como conclusión que el A va a ser negativo, ¿está bien? Y que el B... Y el B entonces es... espera que me desconcentré, es positivo, ¿está bien? Mayor o igual que 0 podría ser también. Es indistinto, eso no sería problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, en este caso, en el A, ¿cómo va a ser el A? Bueno, el A va a ser negativo, va a ser igual, porque no tiene ningún signo, nada que lo modifique. Y el B, lo voy a poner acá arribita, lo vamos a poner con otro color, para guiarnos, ¿sí? Este va a ser positivo. Perdón, dije una cosa y puse otra, va a ser negativo. ¿Está bien? Porque no hay nada que lo modifique el que ya era. En cambio el B, que era positivo, si está precedido por un signo menos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser? Va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Este era negativo originalmente y este era positivo originalmente. ¿Está bien? Ahora, si yo un número positivo lo voy a preceder, le voy a anteceder un signo negativo, me va a quedar negativo. Supongamos que el número B era 3. Bueno, acá me va a quedar menos 3. ¿Está bien? Y si el número A acá era 2, acá sigue siendo, perdón, menos 2, acá va a seguir siendo menos 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, el A quedó negativo, el menos B va a quedar negativo, por ende, si los dos son negativos, ¿en qué cuadrante estamos, chicos? ¿Pertenece a cuál? En el 3. En el tercero, ¿no? Tercer cuadrante. ¿Alguna duda con esto hasta acá? No. ¿Vamos bien? Ok, entonces ahora, tengo el B en la primera componente. El B era mayor o igual que 0, es positivo. Lo voy a poner acá arriba como un machete para acordarme. Este es positivo. Y el A no tiene ningún signo, no tiene nada, o sea que es como está acá, es negativo. Entonces, este par ordenado tiene primera componente positiva, segunda componente negativa. Entonces, ¿a qué cuadrante pertenece? Al 4. Al cuarto. ¿Estamos? Sí. Bien. Mírenlo con cariño esos números romanos. Bueno, vamos un poquito más rápido con este. Menos B, ¿qué me va a quedar? Era positivo, esto me queda negativo. Menos A, este era negativo, me queda positivo. Primero negativo, segundo positivo, ¿qué cuadrante? Uy, No. el segundo. Vamos todavía. Menos A, el A era negativo, precedido por un signo menos, me va a quedar positivo. El A solo es negativo, entonces primera componente positiva, segunda negativa. Esto pertenece al 4. cuarto cuadrante. Dale, que va. ¿Pudieron hacer esto, chicos? ¿Anduvieron bien? Sí. Bueno, este me quedó Después de positivo. quitarme la duda, lo hice. Bien, vamos todavía. Sí, por ahí a lo mejor una pequeña duda que uno lo puede aclarar alcanza para entender cómo es la cosa. Bueno, y en este me quedan los dos positivos, o sea que primer cuadrante, ¿no? Uy, bueno, es un 1 eso. En este me queda negativo, negativo, pertenece al tercer cuadrante. Escribo ya donde pueda. Bueno,
Ejercicio número 1, corregido. ¿Estamos? Si no hay ninguna duda, paso al que sigue. El que sigue dice, uno de los extremos de un segmento es el punto 5,8. ¿Es el que sigue? ¿Estoy Sí. bien? ¿Sí? Sí. Porque Sí. por ahí he cambiado cosas y las guías que tengo impresas son medios viejas por ahí. Entonces, uno de los extremos de un segmento es 5,8. 5,8. Y el otro es x2. Podría ser que este sea el punto A y este sea el punto B. Se me fue a cualquier lado. El punto B. Y son los extremos del segmento AB. ¿Está bien? La distancia entre ellos, o sea, la longitud del segmento es 10. Justo lo puse. ¿Alguien tiene un micrófono abierto y hace interferencia, chicos? Me parece que es Javi. Y pregunta, ¿cuánto vale este, el X? Perdón. ¿Cómo, Javi? ¿Te hace No, un ruido? perdón, decí. Sí, te hace un ruido el micrófono. Es un wing wing. Sí, el cargador. Ah, bueno, vas a tener que dejarlo en silencio, al micro. Bueno, entonces, ¿qué hicieron acá? Cuéntenme. Vamos a empezar calculando la distancia reemplazando los valores que tenemos, Ajá. dejando el X como incógnita a despejar. Entonces, lo que plantearíamos es la distancia entre el A y el B. La distancia entre A y B. Si yo no entendí mal, nosotros vimos una fórmula que nos permitía calcular esta distancia, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada era x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, donde x1 y 1 son las componentes del primer punto, x2 y 2 las componentes del segundo punto. ¿Está bien? Entonces, como tengo problemas para escribir acá en la pizarra, me voy a evitar escribir todos esos subíndices y todo eso. Lo voy a hacer directamente. Sería x menos 5. X menos 5 al cuadrado más, y ahora son así, este menos este, 2 menos 8 al cuadrado. Pero este dato lo tengo, porque si la longitud del segmento, o sea, la distancia entre los extremos es 10, esta distancia vale 10. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de escribir acá? Sí. ¿Eso? Sí. Bien. Fíjense que Sí, es una profe. ecuación con una incógnita. O sea que cuando llegamos a este punto acá, esto es una ecuación con una incógnita que es X, no hay más que resolverla. Como resuelven cualquier ecuación, ¿está bien? Bueno, no voy a hacer todos los pasos, díganme ustedes cuánto les dio. Menos que 3 y 13. 3 y 13. Salvo que alguien necesite que haga las cuentas, lo hago, chicos, ¿eh? Me tienen paciencia porque escribo medio lento, pero lo hago. En primera instancia van a elevar al cuadrado miembro a miembro, van a desarrollar este cuadrado, van a resolver este, y después les va a quedar una cuadrática. Por eso hay dos resultados, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna Sí, sí. duda? ¿Alguna duda con esto? ¿O se entiende? No. Todos llegaron a menos ¿Se 3 entiende? y 13. Ok. Sí, sí. 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 Está Todos bien. llegaron ok, a menos 3 y 13. Bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta? Los dos creo que te dan igual. Los dos, ¿no? Funciona con los dos. Sí. Por más que le ponga menos 3 o le ponga 13, bueno, son dos posibilidades, ¿está bien? Una cosa que pueden hacer acá es graficar esto. No me voy a meter en ese baile, lo haría en GeoGebra, que sería más fácil, pero después tengo que compartir la pantalla, es un lío, ¿sí? Pero, a ver, ustedes pueden hacerlo gráficamente, ¿sí? Marcan el punto 5,8 y el punto menos 3,2 y pueden, si quieren, medir, ¿está bien? O verificar de alguna manera, ¿sí? Pueden hacerlo todo midiendo, qué sé yo, usando, no sé, la unidad que sea el centímetro. Entonces miden todo y después marcar el punto 13,2 y se fijan si realmente entre el punto 5,8 y 13,2
hay 10 centímetros, por ejemplo, y también verifican si entre el punto 5,8 y menos 3,2 hay 10 centímetros. ¿Está bien? Una forma de verificarlo empíricamente, ¿está bien? Esta es la del resultado analítico, que está bien, pero gráficamente lo pueden visualizar también, para convencerse de que es correcto que los dos resultados están bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este? No, profe. Nada. Paso al que sigue entonces. Así corregimos unos cuantos. El 3. Dice el 3. Encuentro un punto sobre el eje Y. Es ese, ¿no? No estoy diciendo cualquier cosa. Sí, ese. Le voy a poner A sobre el eje. Nada, ya. Sobre el eje Y. No sé por qué lo quería escribir, bueno. Y que sea equidistante de 4 menos 1 y el otro punto es el 3 menos 5. Es decir, se tiene que cumplir que la distancia de este A estos dos puntos sea la misma, ¿no? Porque dice que sea equidistante. O sea, el 4, más o menos supongamos que el 4 está acá y el menos 1 acá. Por acá estaría el punto A. Y el 3, a ver, el 3 menos 5, si acá está el 1, 2, 3, 4, 5, más o menos por acá. ¿Estamos? Supongamos que este se llama B, este punto, y este punto se llama C. 4 menos 1 es el B, y 3 menos 5 es el C. Qué feo que me quedó CB. ¿Hicieron algún dibujo para ver esto? ¿Hicieron un gráfico para visualizar la situación o no? No. ¿Nada? No. Bueno, les conviene hacer los A mí me dio- gráficos. Pero les conviene hacerlo, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan que yo les dije acá en geometría, esta geometría que es la geometría analítica, está bueno, en la otra geometría también hacíamos lo mismo, está bueno hacer el gráfico para uno visualizar la situación y después hacemos las cuentas, ¿sí? Y estamos buscando un punto que esté acá, sobre este eje. No sé, por ahí, ponele, no sé dónde está, pero supongamos más o menos por acá, qué sé yo dónde está. De manera tal que, a ver si lo puedo hacer, que esta distancia y esta distancia sean la misma, porque tiene que ser este punto A que yo estoy buscando, lo puse en cualquier lado, ¿no? Tiene que ser equidistante del B y del C. Esa sería la situación gráfica. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál fue el planteo analítico que hicieron entonces? ¿Lo hicieron? Sí. Bueno, ¿cómo lo planteaste, Javi? Ya que me dijiste que sí. Dame un segundo que lo tengo por acá. Yo lo planteé tomando la distancia de A con P, Ajá. del punto A con punto P, y después la distancia, yo a punto P le puse OI, que sería... Claro, sí, ya voy a ese. Tenías razón, me faltó algo. Está bien, la distancia del A Sí. al B sería en mi caso esa distancia de acá hasta acá. ¿Y qué más, perdón? Y la distancia del B a P, En mi caso Bueno, sería la distancia a C. de A a C. ¿Planteaste estas dos distancias? ¿Hiciste algo entre ellas o nada? Claro, las planteé y después las igualé. Ajá. O sea, uno tendría que Hice la decir... distancia. Claro, eso. Claro. Yo lo hago lo más sintético posible, sobre todo porque tengo poco espacio para escribir y no me sale muy lindo. Así que lo hago en un solo paso, ¿está bien? Como tienen que ser equidistantes, la distancia de AB tiene que ser la misma que la de AC. Ese sería el planteo, ¿está bien? Pueden haber planteado las fórmulas por separado, puedes plantearlo en una sola ecuación. Es indistinto, no hay problema. ¿Está bien?
Lo que me faltó decir cuáles son las componentes del punto A. Eso no lo dije en ninguna parte. Que eso me parece que era lo que estaba diciendo ahí Dayan. ¿No? Sí. Claro, ¿y cómo serían entonces? Yo le puse 0 y... 0 y... Claro. Porque como habla del eje Y, y no toma el eje X, puse 0. Exactamente. La segunda no la conocemos, pero la primera necesariamente tiene que ser 0, pues si no, no va a caer sobre el eje Y. ¿Está bien? Así que está perfecto. Bueno, con eso hay que ahora plantear todas las fórmulas de la distancia y llegan a una ecuación con una incógnita. Me parece que en este caso queda lineal. Se van las y cuadrados, digamos. Entonces llegan a un único resultado. ¿No? Sí. Les quedó, si mis cuentas están bien, menos 17 octavos, que vale Sí. estoy diciendo. Ok. Vale. ¿Sí? ¿Alguien necesita que Sí. haga todas las cuentas? Lo hago. ¿Cómo es todo este planteo? Entonces preguntaba, ¿necesitan que lo resuelva a esto o se dan cuenta cómo es el planteo que va acá? Díganme. Les estoy preguntando a ustedes. Por mi parte no. No, Yo ok. lo hice. Vamos. No, profe, se entiende. No, no, se entiende. ¿Entiende? Ok. Hablen ahora o callen para siempre. Yo lo que estoy diciendo, si nadie necesita que haga toda la resolución, el resultado que van a obtener de hacer todo este planteo va a ser I igual a menos 17 octavos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta era, encuentre un punto sobre el eje Y, bla, bla, bla. Van a poner, el punto es, la respuesta a esta pregunta sería, el punto es 0 menos 17 octavos. ¿Estamos? Esa sería la resolución del 3. Ok. Paso al que sigue. ¿Me querías consultar algo, Diego? No, estaba pensando nomás. Ok, no hay problema. Estamos. Bueno, paso al 4 entonces. El 4. Dice, una circunferencia tiene centro en menos 2, 2 y pasa por menos 5, 6. Determinar si los puntos 1, menos 2 y 2, 4 pertenecen a la circunferencia. Bien, nosotros tenemos una circunferencia. Esto sí que no me va a salir, pero ni soñando. Lo van a mirar con mucho cariño. Menos 2, 2, más o menos calculemos ahí. Y pasa por menos 5, 6. Por acá más o menos pasa. Ponele, un poquito más arriba. No me va a salir esto. Ya voy diciendo que no. No hay forma. Sería una circunferencia, ponele. Oh. Mirá, con mucho cariño esa circunferencia. La hice con línea de punto porque no me arriesgué tanto. Este es el centro. Vamos a ponerle C. Y este punto que da, el punto P que dice ahí. Si no hicieron los gráficos, bueno, ya les digo, es algo que van a tener que hacer. Está bien los gráficos. Fíjense que yo pongo las puntas de las flechas, los nombres de los ejes, el origen, ¿está bien? Lo estoy haciendo lo mejor que pueda. Y valores, por ejemplo, acá, este sería menos 2, este punto. Y este sería 2. Por eso saqué este punto. Este punto. Lo que no puedo hacer es puntos, por eso se me complica tanto. Este es el punto C, es el centro de esta circunferencia que pasa por el punto P, que es de componentes menos 5, 6. ¿Está bien? El centro es el punto menos 2, 2. Y el punto P, un punto de la circunferencia, es el punto menos 5, 6. Ok.
Bueno. Y pregunta, si el punto, le voy a llamar A, como para ubicarlo, si el punto A, que es de componentes 1 menos 2, pertenece a la circunferencia, y si el punto B, digamos, de componentes 2, 4, pertenece a la circunferencia. Bueno, si supongamos que el punto A, quiero saber si está, para que el punto A esté en la circunferencia, por ejemplo, no sé, 1 menos 2, no sé, por acá, que fuera un punto por acá, ¿está bien? ¿Qué tiene que ocurrir con este punto? Bueno, el punto va a estar en la circunferencia si la distancia de este punto al centro, o sea, esta distancia, es igual al radio. ¿Sí? ¿Cómo sé que un punto está en una circunferencia? Bueno, todo punto de la circunferencia lo que verifica es que está a la misma distancia del centro. Todos los puntos blancos que marqué acá de los de la circunferencia son equidistantes del centro. La distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro es el radio. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber si este punto, lo marqué acá, no sé si está o no, porque si el punto A está acá, esta distancia, desde acá hasta allá, va a ser más grande que el radio. Entonces el punto no va a estar. De igual manera, si el punto estuviera por acá adentro, si este punto está acá, la distancia de A a C va a ser menor que el radio, por ende no está en la circunferencia. Recuerden que la circunferencia es esta curva, ¿no? Solamente la línea. ¿Vamos? No es el círculo, no es el interior. ¿Está bien? Es solo la línea, la curva. Bien, y entonces lo que tendría que averiguar si la distancia de A al C es igual al radio, y lo mismo con el B. Si la distancia del B, no sé ni dónde está el B, al C vale lo que vale el radio, listo. El tema es que no tengo el radio, lo tengo que averiguar, ¿está bien? ¿Y cómo hicieron para averiguar el radio ahí? Y se calcularía desde el centro al punto que pasa por la circunferencia. ¿Qué cosa se calcularía, perdón? ¿Del centro al punto? La distancia, ¿no? Claro, sí, está muy bien, Javi. Sería la distancia. Si yo calculo esta, me salió rechueco. Esta distancia de P a C, ¿sí? Esta, como el P es un punto de la circunferencia, esta distancia de P a C es el radio de la circunferencia. Entonces, lo primero que habría que hacer para calcular el radio es calcular la distancia de P a C. Y con eso, claro, después calcularíamos cuánto vale la distancia de A a C. Averiguamos cuánto vale. Y si vale R, entonces A pertenece a la circunferencia. Si vale más o menos que R, no pertenece a la circunferencia. ¿Hasta ahí llegaron, chicos? Además de los 2 o 3 que me están contestando, el resto, ¿pudo hacer esto o no? Sí, yo lo pude hacer, profe. Cristiano, sí. Axel, Profe. Javi. Sí. ¿Quién más? A ver, Selene, ¿pudiste hacerlo a esto? Ok, ¿por qué no? No se entendía, ¿qué pasó? Fernando, sí, ok, Fernando. ¿Quién más está? Melanie, ¿pudiste hacerlo? Gabriel, Rodrigo, Natalia, Florencia. A ver, cuéntenme. Si no les anda el micrófono, por lo menos díganmelo en el chat, si lo pudieron hacer o no. Profe, Sí. sí, lo pude hacer. El 4A sí, el 4B no lo pude hacer. Gabriel. Ah, Gabriel. ¿Pudiste hacer Profe, el 4 completo, profe. A y B? No, el 4A lo pude hacer, pero el 4B no. Ah, ok, bien, ahí vamos entonces. ¿Y planteaste esto que dije acá? Calculaste el radio y después la distancia de AC Claro. y la... Bien, perfecto. Claro, tomé ese parámetro porque los puntos que pertenecen a la circunferencia son los que equidistan del centro. O sea, tienen que tener la misma distancia. Muy bien. Está bien, buenísimo. Buenísimo que me vayan diciendo, así yo sé hasta dónde pueden hacer, qué no pueden hacer, lo explico, ¿sí? Necesito que me vayan diciendo, chicos, ¿sí? Mel, no, profe, no pude hacerlo. Ok. Porque no lo entendiste,
tanto a Selena como a Melanie les pregunto, que me dijeron que no pudieron. Yo no lo había entendido. Bien, y ahora con la explicación, Selene, ¿está mejor la cosa? Por lo menos podrías hacerlo con esto que expliqué hasta acá. Ahora sí. Bueno, entonces, para no hacer todo yo y que no quede gente colgada, lo dejo acá pendiente para que los que con esta explicación entienden cómo hacerlo, les damos unos días para que lo completen, ¿sí? De igual manera, pongámonos de acuerdo en algo. Dejemos como resultado, entonces, el que lo controle después, sepa cuánto da este radio, el que lo hizo que me diga cuánto le dio el radio. 5. ¿Cuánto, perdón? 5. 5, ok. Y cuando hicieron la distancia de AC, ¿qué les dio? 5. 5 también. 5 también. Claro. O sea que el A, sí pertenece a la circunferencia. El Esta otro no. distancia. El otro no. Este da 5, entonces sí pertenece a la circunferencia. Y la distancia de A, de B era. De B a C, ¿cuánto les dio? Ahí escuché que Natalia me dijo, no me dio. ¿Cuánto te dio del B a C, la distancia? Natalia, el que lo tenga ahí a mano, hecho. 4,47 me dio. A ver, si somos más precisos, Raíz de 20. dale que va, a mí me gustó más. Dio raíz de 20. Raíz de 20, sí. Hincha ella. Raíz de 20 me dio, ¿sí? Ok. Y entonces es más chico. Sería como que anda por acá adentro. Está bien, el punto B está metido por acá. Claro, está Entonces, dentro. no pertenece a la circunferencia, sería la respuesta. No pertenece a la circunferencia. Esto sigue, ¿está bien? Ok. Esto es el 4A, hasta acá. ¿Sí? Lo dejo para que los que no pudieron, no le cacharon la onda, completen un poquito acá. ¿Sí? Y puedan corroborar que les tiene que dar 5, esto le tiene que dar 5, esto tiene que dar raíz de 20, ¿está bien? Y se pueden autocorregir ahí. Si todavía para la próxima clase tienen dudas, bueno, lo revisamos otra vez, no hay ningún problema. ¿Vamos? Bien, y en la pregunta B, este mismo, pero el 4B, ¿sí? Decía, una circunferencia tiene centro en menos 2, 2, o sea, me da el centro, más o menos la misma situación de recién. Me da el radio, por lo que alcancé a ver, no lo leí, pero lo vi. Entonces decía, una circunferencia tiene centro en menos 2, 2 y radio 1. ¿Existirán puntos sobre la circunferencia de abscisa menos raíz de 2? Después dice, y de raíz de 2, en tal caso cuando vaya ordenada. A ver, vamos por partes. Me pregunta si el punto, digamos A, de abscisa menos raíz de 2, y no sé cuánto de ordenada, y si pertenece a esa circunferencia. Eso me está preguntando ahí. Bueno, ahí intenta decir circunferencia abreviado. ¿Estamos? Entonces, otra vez, para que este punto A esté en la circunferencia, la distancia de A a C tiene que ser igual a 1. Ahí lo escribo. La distancia del punto A al punto C tiene que ser 1. Pero me queda una incógnita acá, porque como la ordenada del A no lo conozco, me va a quedar una incógnita. Bueno, hay que ver, o sea, va a quedar planteada una ecuación con una incógnita. Hay que ver si esa ecuación tiene solución. Si la ecuación tiene solución, ¿sí? Listo, vamos a encontrar la solución, va a ser el valor de I que verifica que el punto menos raíz de 2, lo que sea que encuentren de I, está en la circunferencia. Y si no tiene solución, quiere decir que nuestro supuesto inicial, no es cierto. Quiere decir que el punto no está en la circunferencia. Del mismo modo, plantearán, no sé, el punto A' de abscisa raíz de 2. Eso es un 2. Y la ordenada que no la conozco, si pertenece a la circunferencia. Entonces harán la distancia. La distancia de A' a C vale 1. Suponen que es cierto y ven si llegan o no a un resultado. Si no obtienen nada, quiere decir que no está. Y si obtienen algo, quiere decir que sí está.
Entonces, si lo pueden resolver la ecuación, estará en el punto que hallen, y si no, quiere decir que no. ¿Alguien lo pudo hacer a este o todos quedaron medios ahí a medio camino con ese? ¿Cómo anduvo la cosa? No, yo había planteado algo, pero nada que ver. Quedamos ahí por la idea. Bueno, se los dejo a este, ¿sí? ¿Aclara esto que estoy diciendo ahora? ¿Les deja la idea clara o no? Sí. ¿Sí? Háganse un dibujo, les va a ayudar un montón, les puedo asegurar que cambia todo totalmente cuando uno lo grafica. Otra vez es menos 2, 2, anda por acá. El radio es 1, o sea que ponele una circunferencia medio chicona ahí. ¿Está bien? Y raíz de 2, no, este primero es menos raíz de 2, que es 1,4, más o menos por acá, ¿sí? Supongamos. Está diciendo, bueno, ¿habrá alguno? Y tiene pinta que sí, podría ser, ¿no? Es más, parece que hay 2 puntos. Miren que gráficamente, ahora, si yo digo, esto era 2, acá está el 2 más o menos, esto era menos 2. Ven que hay que poner también esto. Esto era 2, como I. Esto es I, esto es X, esto es O. Supongamos que acá es 2, bueno, abscisa, esto es raíz de 2, acá parecería que no la va a cortar a la circunferencia. Entonces no deberían llegar a ningún resultado. ¿De qué me sirve el dibujo? Me estoy anticipando al resultado que tengo que obtener. A mí, cuando les corrija, me interesa la cuestión analítica. Pero ustedes se anticipan a lo que pasa haciéndose un dibujo y diciendo, ah, no, esto, si acá me da algún resultado, parece que no tiene sentido. Fíjense que no lo estoy ni siquiera midiendo bien. Si ustedes lo miden bien, tienen precisión en el dibujo, se van a aproximar bastante a la respuesta que tienen que encontrar. ¿Se entiende eso de hacer el gráfico? ¿Entienden por qué? ¿Cuál es el sentido? Sí. Okay. Bueno, de ahora en más, recuerden que acá en geometría está bueno hacer el gráfico. ¿Está bien? Recuerden que siempre tienen que estar los ejes de coordenadas. Empiezan haciendo los ejes y de ahí en más toda la situación. Bueno, se los dejo a este planteado para que renieguen unos días más. ¿Está bien? Ok, y había uno más, el 5. ¿Llegaron al 5, chicos? ¿O se los dejo nomás? Alguien me dijo que no lo había entendido al principio, cuando Y éramos yo dos. sí lo podía resolver. Sí. Aparte de ella, ¿quién más? ¿Alguien lo pudo hacer? Yo lo puedo hacer, profe. ¿Pudiste? Ok. ¿Alguien más? Yo igual lo... Hablaron dos al mismo tiempo. Dayana, no sé qué dijiste. Yo no pude hacerlo. Ok. Les hago el planteo y se los dejo, ¿sí? Por ahí el ejercicio en sí es bastante simple. Tal vez una vez que acomodemos un poquito las ideas van a ver que la resolución sale, ¿sí? Dice, una sección transversal de una cabaña de 5,5 metros de ancho es un triángulo isósceles. Si la pendiente de un lado es 1,5, ¿cuál es la altura de la cabaña? Acá tengo yo puesto sin usar razones trigonométricas, no sé si se los dejé esa aclaración en la guía o no. La idea es usar conceptos de esta materia, ¿sí? Las líneas horizontales más o mal, pero las verticales me salen chuequísimas, chuequísimas. ¿Qué empecé haciendo? El dibujo, el gráfico, porque de ahí en más voy a entender todo. ¿Qué cuerno es una sección transversal? Bueno, es como hacer un corte frontal en este caso. Y esta cabaña... A ver, es tipo... Miren, se los voy a dibujar acá para que entiendan de qué estamos hablando. Tipo bungalú. Esta es la cabaña, chicos. Ok. El techo es a 2 aguas y son esos techos que llegan hasta el piso. Entonces yo hago una sección transversal de esta cabaña. Miren. Es este lado que es el techito que llega hasta el piso y el otro lado del techito. Es un triángulo isósceles. ¿Se entiende? Acá había que tener un poquito de imaginación como era la situación. Y el dato dice, el ancho
es de 5, o sea, todo este ancho es 5,5 metros. ¿Está bien? Acá estoy tratando de entender qué dice la consigna del problema. Pero no es este mi gráfico. El gráfico lo voy a hacer acá, porque yo necesito tener un sistema de coordenadas cartesianas para resolver estos problemas. Entonces, lo primero que tienen que decidir es si este triángulo isósceles que representa la sección transversal de la cabaña, la voy a ubicar acá, por ejemplo. Acá está. O, esa es una opción. Otra, la ubico acá. Bueno, me parece más equilátero que isósceles. ¿O dónde lo voy a poner? ¿Qué sé yo? Puedo ponerla por acá. ¿Se entiende? Bueno, tengo muchas opciones. ¿Sí? ¿Y qué quiero averiguar de todo esto? Supongamos que para mí la más facilonga sería ponerla ahí. Por cuestiones de simetría del triángulo isósceles, ¿no? Y estoy queriendo averiguar la altura. O sea, esto. Es esta distancia. Esta es la longitud de este segmento. ¿No? ¿Era la altura? Yo estoy... Sí, ¿cuál es la altura de la cabaña? Altura. Sí, la altura. Claro, sí. Altura del triángulo lo vimos el año pasado en geometría 1. Esta es la altura. Es un segmento perpendicular al lado, que yo estoy calculando la altura, y que pasa, tiene como extremo o el vértice opuesto del lado al que estoy calculando la altura. ¿Está bien? El que estoy tomando como base para determinar la altura. ¿Sí? Y además, si el triángulo es isósceles, la altura es bisectriz y es mediana. Bueno, todo eso es geometría 1, se los tiene que haber dado la profesora de geometría 1. Entonces, si es mediana, esta distancia, acá en mi dibujo, porque como está mal hecho, mejor no lo puedo hacer con el mouse, pero esta distancia y esta es la misma. O sea, tendría 2,75 para este lado y 2,75 para este otro. Y si lo ubican así, eso me permite determinar qué punto es este y qué punto es este. ¿No? Digamos que el triángulo este es ABC, ¿no? Entonces el A, ¿qué coordenadas tiene? Vamos, que todo yo no se vale. 2,750. Menos 2,75. Ay, Menos justo más. 2,5. Claro. Perdón. Menos. Hablemos con precisión, ¿eh? Si no, se nos va a hacer olvidar nada, está bien. Menos 2,75 y 0, tal como dijo Javi. Y entonces este sería el que decía recién él. Este sí sería el positivo, ¿no? 2,75. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Y en este, el B, Sí, ¿qué profe. hacemos? Sí, ¿Sabemos algo del B? Sale el Sabemos B. que X es igual a 0. Dale, sabemos la primera. La segunda no tenemos datos. Pero esta me va a determinar la altura de este punto, ¿o no? ¿Dónde está? Por lo menos el extremo, ¿sí? Ok. Bien. ¿Me alcanzan esos datos? Y no, había otro más dando vuelta. ¿Qué más? Dice, la pendiente de un La pendiente. lado... Claro, la pendiente de un lado es 1,5. Entonces, si estoy hablando de pendiente, estoy mirando una recta o un segmento de una recta, parte de una recta, ¿no? ¿Y cuáles eran? Y se está refiriendo a las dos aguas del techo, ¿no? Estamos hablando de estos segmentos, ¿sí? O sea, este o este. ¿Está bien? La pregunta es, ¿se refiere al BC o se refiere al AB? A ver. ¿Por qué? ¿Cómo saben que es el AB y no el BC? Porque es positiva la pendiente. Sí, señor. La pendiente... Señora, le mando a decir quién me habla. La pendiente de esta recta...
La pendiente de esta Es recta positiva. es positiva, ¿sí? La pendiente de esta recta es negativa. ¿Sí? Lo tenía que haber visto en el análisis esto el año pasado. ¿Está bien? Bueno, entonces, estamos hablando de que conocemos la pendiente de esta recta, de la que pasa por A y por B. ¿Cuánto vale? Lo vamos a simbolizar así. M que pasa por A y B es igual a 1,5. ¿Y qué tienen que averiguar? Tienen que averiguar el I, este. Con este pueden responder la pregunta. ¿Y qué más vimos la clase pasada? Bueno, una de las cosas que vimos en la clase relacionada con la pendiente, digo que es el dato, ¿no? Si yo tengo la pendiente, estoy buscando algo que relacione a la pendiente. ¿Qué vimos de la pendiente la clase pasada? ¿Se acuerdan o quieren que lo repita? Este es el dato. ¿Qué era la pendiente? ¿Se acuerdan o no? La tangente de la recta. Dale, la tangente de una recta no sería la tangente. ¿De quién puede ser la tangente? Del ángulo. ¿Qué ángulo? Sí, vamos a ponerle alfa. No me acuerdo ni qué letra habíamos puesto. Está bien, la tangente del ángulo. ¿Y este ángulo qué ángulo es? El ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación. Bien. Entonces, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. ¿Qué otra cosa vimos de la pendiente? Esa es una, que está correcta, está muy bien. ¿Y otra cosa que hayamos visto de la pendiente? O por lo menos del ángulo de inclinación. A ver, esperen que estoy buscando la teoría. Delta I sobre delta X. ¿En esta materia vimos eso? Me parece que no, ¿eh? Bueno, No está mal, ¿eh? No está mal. Pero no lo vimos acá. Así por lo menos no. Pero igual, para engancharlo con lo que sí vimos acá. El delta I y el delta X, ¿ese qué es? Porque si lo vieron en el análisis así con delta I y delta X, y acá estamos viendo lo mismo, se tienen que parecer en algo. ¿Qué era ese delta I y delta X? Tienen que mirar la teoría, chicos, ¿eh? Porque no estoy preguntando algo de otra materia o de otra. Estoy preguntando algo que vimos en nuestra teoría la clase pasada. ¿Sí? una diferencia entre los dos. Bueno, ¿entre quiénes? ¿Tienen la teoría ahí en la mano? ¿La tienen ahí a mano? ¿La tienen en la compu? ¿La tienen impresa? ¿La tienen ahí? Sí, Bueno, Sería claro. sobre 12. Sí. Miren la proposición número 2, que es lo que está diciendo ahí la compañera. Otra forma de calcular la pendiente es hacer I2 menos I1. Esto sería delta I, para la que me contestó eso. X2. Sí. No es una terminología que yo usé en esta materia, pero es cierto, está bien, chicos. No estoy diciendo que otras cosas que hayan visto en otro lado estén mal. No es eso, ¿sí? Solamente que no lo vimos así como delta I, delta X, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos acá fue decir, ¿de dónde sale esta diferencia? ¿O qué es este delta I, delta X? Bueno, pero en realidad sale de que teníamos 2 puntos. Nosotros calculamos la pendiente a partir de 2 puntos. Entonces, por ejemplo, en esta, la que contiene la recta que contiene al segmento este AB, esta recta, que tiene pendiente 1,5, pasa por el punto A y por el punto B. Entonces, por ejemplo, las componentes de A podrían ser X1 y 1, y las componentes de B, X2 y 2. Y podrían aplicar esta fórmula. Esta fórmula, el problema que tienen con esta, por más de que está bien, que es correcto, es cierto, que la pendiente, la tangente, el ángulo de inclinación, no tengo el ángulo de inclinación. Entonces, por ahí podrían trabajar con razones trigonométricas, pero no es la idea de este práctico. La idea es trabajar con estos contenidos teóricos de esta materia. ¿Estamos? Entonces, parece que por los datos del problema, lo que deberían usar es esta, que es de la proposición número 2 de nuestro teórico. ¿Me entienden hasta acá? ¿O se me perdieron? Sí. sí. Sí, pero no voy entendiendo. Sí. Entonces, con los datos que tienen, o sea, el M lo conocen, M es 1,5. Y el I2, I1, X2, X1 van a ser las componentes del punto A y B, en este caso. Entonces les va a quedar una ecuación con una incógnita, que es el I, que es la altura, que es lo que hay que averiguar. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí.
Sí. Vamos a ver un poquito esta proposición que sigue, que está relacionada con el ángulo que se forma entre dos rectas, ¿sí? ¿Cómo determinar? Miren acá un poquito el gráfico. Tenemos dos rectas, la L1 y la L2, ¿sí? Esta está pintada en lila o fucsia, no sé qué color es, y verde. Y el ángulo que se forma entre ellas dos es este ángulo θ, ¿sí? Que va de la recta L1 a la recta L2 en sentido antihorario. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una fórmula para poder calcular justamente este ángulo, el ángulo entre dos rectas, ¿sí? Entonces dice la proposición 3, sean las rectas L1 dependiente M1, o sea, esta L1 tiene pendiente M1, y L2 dependiente M2, o sea, esta recta L2 tiene pendiente M2, el ángulo θ, entre la recta L1 y L2 medido en sentido positivo desde la recta L1 a la recta L2, es la tangente de θ es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Observación, el ángulo θ es mayor o igual a 0 grados y menor que 180 grados. ¿Está bien? El 180 no lo incluimos porque sería la misma situación que sea 0 grados. ¿Está bien? Por eso no hay necesidad de incluirlo. Entonces, si yo conozco las pendientes de estas dos rectas, de la L1 y la L2, puedo determinar el ángulo entre ellas mediante esta fórmula, ¿sí? O si conociera los ángulos de inclinación. Si yo conozco los ángulos de inclinación, tengo la pendiente, las pendientes de ambas, y de ahí en más podría calcular el ángulo entre las rectas. Bien, ¿hasta acá me siguen la idea de qué queremos hacer en esta proposición? Sí, profe. Sí. Bien. Okay. Entonces, lo que nos va a permitir esto es calcular el ángulo entre dos rectas. ¿Estamos? Lo que vamos a hacer ahora es demostrar que esta propiedad es cierta, que es válida para cualquier situación, y después, en la ejercitación, cuando a usted se les solicite calcular el ángulo entre dos rectas, saben que directamente aplican esta fórmula. No tienen que hacer otra cosa, ¿sí? Aplican la fórmula y sacan de ahí cuánto vale el ángulo entre las rectas, ¿sí? O después lo utilizarán en problemas en los que haya que resolver situaciones donde necesiten del ángulo entre las dos rectas. Bien, entonces, para la demostración vamos a considerar esta situación que está graficada acá. Como les decía recién cuando veíamos los ejercicios, siempre recurrimos a la visualización por medio del gráfico. ¿Está bien? Nos hace falta acá en geometría. Vamos a hacer toda la demostración formal, ¿sí? Analítica, pero nos basamos en el gráfico. O sea, tenemos la recta L1 con su pendiente alfa 1, la recta L2 con su pendiente alfa 2, perdón, su pendiente no, su ángulo de inclinación. Entonces repito, la recta L1 y su ángulo de inclinación alfa 1. Recuerden que el ángulo de inclinación es el ángulo que se forma entre el semieje de las X positivos y la recta en sentido antihorario. Y después tenemos la recta L2 con su ángulo de inclinación, ¿está bien? El ángulo se mide desde el semieje de las X positivos hacia la recta L2 en sentido antihorario, es este que está acá. Y después, el otro ángulo que vamos a considerar es el θ, el ángulo que se forma entre la recta L1 y la recta L2, medido desde la recta L1 hacia la recta L2 en sentido también antihorario. ¿Está bien? Además, pueden ver que el ángulo beta, que quedó acá conformado, es igual al ángulo θ porque son opuestos por el vértice. Nosotros en geometría 1 vimos que los opuestos por el vértice tenían la propiedad de ser iguales. ¿Está bien? Eso está puesto acá. Beta y θ son iguales por ser opuestos por el vértice. Ver figura les puse porque es esta que estamos basándonos. Y después, otra propiedad que vamos a usar es que si yo miro ahora este triángulo que quedó determinado por la recta L1, la recta L2 y el eje X, si yo miro este triángulo, el alfa 1 y el beta son ángulos interiores de este triángulo, mientras que el alfa 2 es un ángulo exterior del triángulo y no adyacente a ninguno de estos dos. Entonces nosotros en geometría 1 vimos que una propiedad de los ángulos exteriores es que
un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos que no son adyacentes a él. O sea, de los dos interiores que no son adyacentes a él. Entonces, en esta situación, este alfa 2 se puede escribir como la suma de alfa 1 y beta. Eso está escrito acá. Alfa 2 es igual a beta más alfa 1, pues el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Esto se lo acordaban de geometría? Pasó hace mucho, no sé si lo tienen muy fresco. Sí. ¿Sí? ¿Lo Sí. recuerdan? Lo trabajamos el año pasado. Bueno, acá tenemos una situación en la que lo vamos a usar. Entonces, dado esto, ¿no? Alfa 2 es igual a beta más alfa 1, podemos de acá despejar el beta, ¿sí? Que es lo que está hecho acá. Beta es igual a alfa 2 menos alfa 1. El alfa 1 lo pasé restando al otro lado. Entonces, beta es igual a alfa 2 menos alfa 1. Y como beta y tita son iguales, no sé si se llega a ver, beta y tita son iguales, entonces reemplazo acá el beta por el tita. Entonces me queda que tita es igual a alfa 2 menos alfa 1. ¿Y qué queríamos calcular? No nos olvidamos por qué estamos haciendo todo esto. Queremos calcular la tangente de tita. Esto nos va a permitir averiguar cuánto vale tita. Si yo conozco la tangente de tita, inmediatamente conozco tita, porque hago arco tangente de tita y me sale cuánto vale tita. Uso la calculadora, shift tangente y me sale cuánto vale, ¿está bien? Entonces, vuelvo acá. Reemplacé el beta por el tita, me queda que tita es alfa 2 menos alfa 1 y le aplico tangente de los dos lados, porque estoy queriendo averiguar justamente tangente de tita. Me queda tangente de tita igual a la tangente de esto, o sea, tangente de alfa 2 menos alfa 1. Y acá lo que usé es una identidad trigonométrica. Esto se encuentra por tablas. Nosotros el año pasado no llegamos a ver en geometría 1 las identidades trigonométricas, ¿sí? Ya las pueden buscar, están tabuladas las identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces, créanme por ahora de que es cierto, si no están convencidos, lo buscan como era, ¿sí? Bueno, una identidad trigonométrica es que la tangente de la diferencia da todo esto, o sea, la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2. Esto es por identidad trigonométrica. Y el paso que sigue no es más que tener en cuenta la definición de la pendiente de una recta, que como bien decíamos recién cuando hacíamos los ejercicios, la pendiente de la recta es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces yo tengo la tangente de alfa 2, donde alfa 2 es la inclinación de la recta L2, esto es la pendiente de la recta L2, que habíamos dicho que se llamaba M2. Y esto es la pendiente de la recta L1, que dijimos que se llamaba M1. Y así sucesivamente con lo de abajo. O sea, que nos quedó M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Y eso es lo que queríamos probar, que la tangente del ángulo entre dos rectas, o sea, la tangente de tita, es igual a esta fórmula. M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Y con eso quedó demostrada esta propiedad. Entonces, repito, si yo quiero calcular en un ejercicio, esta es la demostración para decir que esto siempre vale. Ahora, en un ejercicio quiero calcular el ángulo que se forma entre dos rectas, el tita, y conozco las pendientes, simplemente será aplicar esta fórmula. Van a decir, tangente de tita es igual a lo que valgan las pendientes, reemplazan, hacen la cuenta, despejan tita, pasando la tangente para el otro lado, ¿sí? Con el arco tangente, y averiguan el valor de tita. ¿Está bien? Ok, ¿alguna duda con este? Vieron que les dije que era cortito. No. ¿Quedó claro? El ejercicio que sigue en la guía justamente es de eso. Voy a mencionar las dos proposiciones que siguen, así eso les va a permitir avanzar en la guía, y las demostraciones las vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Las dos proposiciones que siguen, las que voy a mencionar ahora, ustedes las conocen, ¿sí? La proposición número 4 dice, dos rectas L1 y L2 no paralelas al eje Y son paralelas, o sea, la L1 es paralela a la L2, si solo si sus pendientes son iguales. ¿Está bien? Esto lo conocen. Dos rectas son paralelas, tienen las mismas pendientes. Y la otra, tienen que haberlo visto en análisis, supongo esto ya. Y la otra es que dos rectas L1 y L2 no paralelas al eje Y son perpendiculares
si, solo si sus pendientes son opuestas e inversas. O sea, la perpendicularidad la puedo determinar por la relación entre las pendientes, tienen que ser opuestas e inversas. Entonces, supongamos que la pendiente de L1 es 3, la de L2 va a tener que ser menos 1/3 para que sea perpendicular a la L1. O sea, las pendientes opuestas e inversas. ¿Está bien? Y la proposición 6, que sí, ya la vamos a ver la próxima clase, es cómo encontrar el punto a medio de un segmento. Es una fórmula que nos permite determinar el punto a medio de un segmento. ¿Sí? Proposición 5 y proposición 4, ¿las conocían? ¿Se las acordaban? Sí. Sí.